para hacer esta entrevista pensé en ti y me imagino que si estás mirando este video es porque quizá algún ser querido, algún pariente cercano a ti, esté en uno de esos momentos que está en cuidados intensivos o padeciendo una enfermedad pulmonar, y en esos momentos en los que somos tan vulnerables en nuestra vida, cuando algo importante nos está pasando y necesitamos respuestas claras. Así que vamos a hacer todo lo posible porque esta entrevista con el doctor Cajigas te sirva como una luz en ese camino. Hoy vamos a hablar de las enfermedades vasculares pulmonares y a entender de qué se tratan. Y lo vamos a hacer con el doctor Héctor Cajigas, que es médico neumólogo y especialista en cuidados intensivos en la Clínica Mayo. Doctor Cajigas, es un honor tenerlo en Martes Saludable. Muy bienvenido. Mariana, muchas gracias por invitarme. Es un placer y te agradezco muchísimo esta serie de entrevistas que tú haces que abren una luz a la gente en aspectos médicos que a veces no son fáciles de entender. Muchas gracias por la invitación. Vamos a intentar navegar el pulmón. ¿De qué se tratan estas enfermedades vasculares del pulmón? Sobre todo, usted que es especialista en cuidados intensivos, me imagino que verá una cantidad de estas enfermedades. Las enfermedades vasculares del pulmón se refiere a qué afecta a los vasos sanguíneos adentro del pulmón. Y eso es algo que no se platica seguido. Generalmente médicos pueden decirle al paciente: tienes hipertensión pulmonar o tienes problemas en los vasos sanguíneos del pulmón. Y eso no es algo que se escucha comúnmente. Sí tengo la oportunidad de haber vivido toda una vida profesional tratando este tipo de pacientes por más de 15 años. Y es importante que se entienda que esta no es una enfermedad común, pero cuando sucede es una enfermedad que tiene bastantes consecuencias en cómo la persona se siente, la habilidad de esa persona de hacer sus actividades diarias, y que puede ocasionar un tipo de insuficiencia cardíaca, un tipo de problemas que si no se tratan o se detectan a tiempo, puede disminuir la cantidad y la calidad de vida de la persona. ¿Cómo se manifiesta una enfermedad pulmonar? ¿O qué nombres tienen las enfermedades pulmonares? Perfecto. Esta enfermedad en particular o este problema se llama hipertensión pulmonar. Significa presión. Si la presión dentro de los pulmones, de los vasos sanguíneos de los pulmones es elevada, se incrementa. Esa presión es porque por algún mecanismo, que hay diferentes mecanismos, es difícil para que la sangre se mueva dentro de los vasos sanguíneos del pulmón. Hay un exceso de presión. Cuando hablamos de hipertensión, la mayoría de la gente piensa de hipertensión arterial, la que mucha gente la padece y es la que se mide con el baumanómetro en el brazo y que la gente toma medicinas para eso. Esto es diferente, esta no se mide de esa manera, es una presión que está solamente adentro de los pulmones, que es independiente en la mayoría de las veces de la presión que le toman a uno cada vez que va a ver al médico. ¿Y cómo se sospecha o por qué hay algún médico o alguna persona que pueda sospechar este problema? Los síntomas son muy poco específicos, pero lo más común que sucede es que a la persona se agita, le falta el aire cuando camina o cuando a veces hasta al estar sentado no puede respirar bien. Esto ocasiona, esto es porque no hay suficiente paso de sangre por los pulmones y no hay suficiente sangre que sale del corazón efectivamente para proveer al cuerpo con la gasolina, si le ponemos de esa manera, que es la sangre oxigenada al resto del organismo, y el síntoma que se refleja es falta de aire. Esa falta de aire también viene a veces acompañado, no tiene nada que ver con sentir taquicardia, ¿o no? Sí puede suceder también, puede acompañarlo, pero no necesariamente. No necesariamente. Sí, y por desgracia, todavía se tarda aproximadamente 2 años o 2 años y medio desde que la persona empieza a tener síntomas, o sea, que le empieza a faltar el aire, hasta que se llega a diagnosticar este problema. A pesar de todos los avances que ha habido, toma todo ese tiempo. Y eso se detecta cuando el médico tiene sospecha de que eso es lo que esté sucediendo, porque hay una cantidad de problemas que le pueden ocasionar a una persona que le falte el aire. A cualquier persona, si ahorita vemos globalizar o globalmente, ¿por qué le falta el aire o por qué se fatiga la gente cuando camina? La causa número 1 ahorita es
de condicionamiento muscular. La gente no hace mucho, la gente no se mueve tanto. La Claro. gente no maneja, no camina, no hace ejercicio, suben de peso, la obesidad. Todos estos factores ocasionan como número uno causa de falta de aire. Y hay una lista grande de otras causas, incluyendo problemas del corazón, otros problemas del pulmón, problemas musculares. Entonces, el pensar para un médico que esto es hipertensión pulmonar, cuando una persona llega al consultorio y nos dice, me falta el aire, no sería correcto tampoco, porque hay un montón de otras causas que lo ocasionarían. Pero esto requiere que el médico sea astuto y que el paciente, por medio de las series como la que estás haciendo ahorita, diga, mira, no checa conmigo ninguno de los otros problemas y todavía no me sabe. A ver, entonces hagamos una cosa, doctor, si se puede, ¿no? Explíqueme como cuáles son las banderitas rojas que un doctor debería cruzar, pero que el paciente puede pensar, mira, tengo esto, entonces esto podría ser, lo voy a consultar a mi doctora, a ver, o le voy a abrir los ojos a ver si le parece que podría ser. Perfecto, muy buena pregunta. Cuando uno va con el médico y le falta el aire o siente síntomas de que, por ejemplo, a veces siente un poquito de molestias en el pecho o la taquicardia o las palpitaciones que mencionabas, eso el médico tenemos en nuestra mente ya, principalmente los médicos familiares o primarios, ver cuáles son las causas más comunes que eso sucede. Entonces eso requiere un examen físico, una historia detallada. En la historia detallada y el examen físico nos pueden decir qué es lo que está pasando en ese momento y decir, mira, te escucho los pulmones y parece una orquesta en tus pulmones, entonces esto es un asma. Entonces, si esto pareciera un asma, uno se dirige de esa manera, dice, ok, vamos a estudiarlo por este lado. Okay. Pero si le escucha los corazones y el corazón suena raro, bueno, esto puede ser un problema cardíaco. O si la persona pesa 250 kilos, es difícil decir, bueno, esto probablemente sea tu problema, pero tenemos que buscar un poquito más, asegurarnos que estoy en lo correcto, porque eso se tiene que hacer como exclusión, decir, te falta el aire porque estás muy obeso o porque no has hecho ejercicio. Entonces es una ramificación, es un árbol de estudios que se tienen que hacer al principio para decidir, esta es la causa de la falta de aire. Cuando no se encuentra que es un problema pulmonar, porque se hacen sus estudios adecuados, pruebas de funcionamiento pulmonar, uno le checa el oxígeno a la persona, uno checa ciertos parámetros o estudios y dice, no, esto no fue. Después hacemos un electrocardiograma, el electrocardiograma no muestra muchas cosas, o puede mostrar algo, y luego el médico dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer ahora un estudio ecocardiográfico, que es un ultrasonido del corazón. ¿Por qué? Porque lo demás no está checando, no me está dando el motivo. Estamos hablando del médico inquisitivo, el médico que no se reste y dice, sí, es porque está subido de peso y vámonos, el que sigue. No, tiene que haber, y uno como paciente, y a la gente que le estamos hablando ahorita, que se le prenda el foco, como decimos a veces, y decir, no estoy convencido. Entonces el médico puede decir, déjame hacerte un ecocardiograma. Y el ecocardiograma es un ultrasonido del corazón, que es un examen muy sencillo de hacer, que en la mayoría de los países, en todos los países existe, te puede revelar que la presión del pulmón está elevada. Esa es la manera como se detecta. Es una manera que nos dice, mira, aquí hay una anormalidad que no habías considerado, que la encontraste porque la trataste de buscar, no necesariamente es enfermedad, dijiste, voy a buscar a ver si hay otro tipo de insuficiencia cardíaca, pero me salió esto. Perfecto, entonces nos enfocamos en. Doctor, y de las enfermedades pulmonares, ¿cuáles son las más comunes y las más peligrosas? Bueno, si estamos hablando de enfermedad vascular pulmonar, de enfermedad de los vasos sanguíneos, la enfermedad, la más común es la que es relacionada a problemas cardíacos. Cuando uno tiene insuficiencia cardíaca o uno tiene problemas valvulares del corazón, cuando por algún motivo el corazón no está haciendo su trabajo bien, principalmente del lado izquierdo del corazón, personas que han sufrido infartos, personas que han sufrido problemas valvulares o que tienen insuficiencia cardíaca en sí o que han tenido presión alta toda su vida y diabéticos y cosas sistémicas por mucho tiempo, a veces se hace que la presión también aumente en el pulmón como consecuencia del corazón en sí. Entonces, eso es lo más común, es lo que vemos más. Segundo, son las enfermedades pulmonares. Cuando una persona tiene un problema diagnosticado, vamos a decir EPOC, por ejemplo, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores. Aproximadamente entre 16 a 18% de los fumadores crónicos de más de 20 años de fumar desarrollan
enfisema o EPOC, que se usan términos equivalentes. Esos pacientes... ¿Es lo mismo el EPOC que el enfisema? Se usa intercambiablemente, o sea, muchos médicos lo usan de esa manera. No es exactamente eso, porque EPOC abarca muchas enfermedades que ocasionan obstrucción en el flujo del aire fuera del pulmón, pero enfisema viene siendo una de las más comunes, si no es que la más común, que es la que es por fumadores. También existe la bronquitis crónica, también existe el asma, pero en el caso de enfermedad que todos son EPOC, pero en el caso de enfisema en fumadores, esos fumadores aproximadamente en cerca de 30-40% de ellos pueden tener hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando el oxígeno baja en nuestros pulmones, porque nuestros pulmones no funcionan bien después de la destrucción que el cigarrillo ocasionó, es cuando el oxígeno es bajo, el pulmón reacciona de una manera bien interesante. Dice, ok, si tú no me vas a dar el oxígeno que yo debo de tener, me voy a cerrar los vasos, no te voy a mandar la sangre. ¿Por qué? Porque se supone que te mando la sangre para que le pongas el oxígeno y no se lo estás poniendo. Entonces voy a tratar de mandar la sangre donde yo pueda encontrar un poco de oxígeno, y empieza a variar la cantidad de sangre a diferentes secciones del pulmón, pero empieza a cerrar vasos en diferentes lugares. Eso hace que la presión aumente. Imagínense una manguera donde uno la cierra. Es impresionante el cuerpo humano, realmente. Sí, es una reacción fantástica, pero en estas situaciones es negativa porque ocasiona hipertensión pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa en estos pacientes? Con el tiempo, si eso continúa, si no se diagnostica eso, si el oxígeno sigue bajo, el corazón derecho, que es el que bombea la sangre a través de los pulmones, se empieza a dilatar, no puede con el trabajo extra de la presión, y empieza a ocasionar insuficiencia cardíaca derecha. Ese corazón ya no puede hacer el trabajo bien. Estamos hablando de personas que ya no pueden ni caminar, o que caminan cualquier distancia y les falta el aire de una manera impresionante. Y entonces, ahí, ¿cuál sería el tratamiento? A ver. Es variable, porque le dije las dos causas principales, que son cardíacas y pulmonares, pero también hay otros motivos. Pero parecerían estar como muy interrelacionadas, ¿no? Sí, muchas veces se encuentran las dos juntas, porque obviamente el que fuma puede tener enfermedades cardíacas y puede tener enfermedades pulmonares. Claro, o el pulmón le puede generar enfermedades cardíacas, o sea, un problema cardíaco. O el mismo evento, lo mismo que el mismo agresor, y se le puede decir de esa manera. A veces no tiene nada que ver con eso. A veces otras enfermedades pulmonares como fibrosis pulmonar, que es cicatrización del pulmón y se hace duro. Eso pasa por muchos motivos, y a veces pasa sin causa en señores mayores o señoras mayores, y eso también ocasiona hipertensión pulmonar. A veces los coágulos sanguíneos, en aproximadamente 5 a 6% de las personas que tuvieron un coágulo que se les fue a los pulmones, que se llama embolismo pulmonar, no lo destruyen, y eso es una obstrucción mecánica al flujo de la sangre. Entonces, esas son las causas más comunes, y está también lo que se llama hipertensión pulmonar primaria, que esa es la más rara, pero es bien fascinante porque esa le pasa generalmente a mujeres entre los 40 a los 60 años de edad, que están en su vida activa, que están trabajando y empieza a faltarles el aire, y por motivos generalmente por mutaciones genéticas, o muchas veces no se sabe, los vasos se empiezan a cerrar en los pulmones, se empiezan a constreñir y ocasionan los mismos elementos. Entonces, yéndonos en escala de lo más común a lo menos común, esto sería lo menos común, pero es lo más fascinante porque es algo que se ve comúnmente, pero por desgracia le pasa a personas que están en su momento pico de la vida. En cambio, los otros problemas que le mencionaba, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, enfermedades con coágulos en la sangre, pasan en personas ya más grandes de edad, o suele suceder en personas con otras enfermedades o que han hecho otros problemas. Hablemos de los mejores tratamientos, de cuáles son las últimas novedades para las enfermedades vasculares del pulmón. Perfecto. Hay ciertos problemas dentro de estas categorías que los tratamientos han estado un poco estancados, pero como dices tú, Mariana, estamos tratando de hacer lo mejor que se puede. Por ejemplo, en esos pacientes que tienen coágulos en los pulmones, vamos a hablar un poquito de ellos. Esos pacientes, si el coágulo está muy en el centro del pulmón, que son cantidades grandes de coágulo que no se fue,
se hace cirugía y se sacan esos coágulos y se abre el tórax de la persona con muy poco riesgo y salen muy bien. Pero a los que no se les pueden sacar los coágulos, que están un poco más lejos y que quirúrgicamente es inaccesible, tenemos una opción de tratamiento que es prácticamente ir al vaso sanguíneo, meterse el vaso sanguíneo y inflar un balón dentro de donde esté el coágulo y separarlo y abrirlo y dejar que haya más flujo sanguíneo del que no había y disminuir la presión. Eso pasa en pocos centros en los Estados Unidos y la Clínica Mayo nosotros lo estamos haciendo con muy buen éxito. Ese es un tratamiento que ofrecemos. También, cuando se trata de la hipertensión pulmonar en general, asociado a otros problemas, nosotros obviamente estamos envueltos en todos los, o en la gran mayoría de los avances y de investigaciones que se están haciendo ahorita. Tenemos una clínica multidisciplinaria donde nosotros, yo como neumólogo especialista en enfermedades de hipertensión pulmonar o vasculares, me uno a los cardiólogos al misma área también, porque hay cardiólogos que ven lo mismo, a los intervencionistas que nos ayudan con eso, a los radiólogos especialistas. Cuando vemos un paciente que lo vemos con dificultades o que son avanzados o que tienen problemas difíciles, hacemos reuniones donde platicamos el caso entre varios especialistas. Eso se ve no en todas partes, entonces tenemos la oportunidad de poner varias mentes en juego y ofrecer los mejores tratamientos. A veces uno no piensa de que, mira, pues está esta opción, está otra opción. Tenemos un programa muy activo en trasplante pulmonar, porque a veces se tiene que trasplantar a la persona, quitarle los pulmones, poner unos nuevos de un donador, y eso resuelve. Cuando se hace un trasplante, ¿se hace el trasplante de un pulmón o tienen que ser los dos? Generalmente los dos. Generalmente se tienen que hacer los dos, sí, y cuando la persona califica. Entonces tenemos una conexión muy, muy íntima con los médicos de trasplante de pulmón, donde también tenemos conocimiento. De hecho, yo en mi pasado hice trasplante pulmonar también como parte de mi especialidad. Entonces tenemos mucha conexión y tenemos mucha posibilidad de ayudarle al paciente a niveles los que no se han visto. La Clínica Mayo es justamente una de las mejores escuelas de medicina del mundo. Entonces, si usted en este momento tuviera unos doctores de América Latina o de España o de Hispana, de otros países que no están en Estados Unidos, donde tienen ese acceso a toda esa investigación que se hace de forma constante y al desarrollo de tecnología, ¿qué les diría que miren, que es lo último, que cuiden en el diagnóstico, por ejemplo, como usted estaba diciendo, que es algo difícil, ¿no? ¿Qué recomendación le daría a esos doctores? Bueno, hay que hacer énfasis que hay asociaciones latinoamericanas de hipertensión pulmonar, hay asociaciones centroamericanas de esto, hay europeas. Es algo que se ha difundido por todo el mundo. Entonces, tenemos mucha interacción con todas las asociaciones que se dedican también al tratamiento o a la investigación relacionada con este padecimiento. Tenemos la fortuna de ser invitados frecuentemente a difundir esta información en pláticas o en conferencias multidisciplinarias. Tenemos la opción, siempre la Clínica Mayo nos hemos caracterizado de que estamos muy abiertos a la interconsulta. Es muy común que recibimos llamadas por teléfono de diferentes lugares del mundo, de diferentes médicos donde nos quieren platicar el caso, qué más haríamos, qué más podemos hacer. Es una cosa que yo disfruto mucho en lo personal y que yo les encomiendo que sería fantástico tener estas conversaciones si va a resultar en un mejoramiento del paciente. Lo que más me interesa es que esas personas se mejoren, ¿cierto? Y a veces hasta los pacientes nos contactan individualmente. Estamos abiertos también a que el paciente se comunique a nuestra clínica y quiera ver si se puede ver, y seguido aceptamos pacientes. Y voy a aprovechar para decirle a nuestra audiencia que la Clínica Mayo, como otros de los hospitales Honor Roll de Estados Unidos, ¿no? De los grandes hospitales de Estados Unidos, todos tienen un departamento internacional que hablan un montón de idiomas y español siempre. Entonces, cualquier cosa se pueden contactar, por supuesto, con el doctor, si tienen un tema específico, pero también se pueden contactar con la gente del departamento internacional que les va a dar la mano y los va a guiar, ¿no? En este mundo que es la medicina y en este momento de vulnerabilidad que tenemos las personas cuando algo nos pasa, ¿no?
Y tiene razón, son increíblemente amables. Es una cosa Sí, fantástica el trabajo que ellos hacen, ¿no? Unas personas increíbles. El servicio al paciente, porque entendemos una cosa en la Clínica Mayo que es uno de los motivos por los cuales yo continúo trabajando aquí. Tenemos una conciencia muy apegada y cercana de que esa persona está sufriendo. Es una persona exacto. que son vulnerables. Entonces no es el momento para portarse mal con una persona, no es el momento para ser pesados o sangrones, como decimos muchas veces con ese tipo. Entonces los departamentos internacionales han sido súper amables, vemos gente de muchas nacionalidades y afortunadamente la Clínica Mayo es muy diversa. A pesar de que estamos en Rochester, Minnesota, hay Clínica Mayo en Florida, hay Clínica Mayo en Arizona. Y ellos ven también el problema que les estoy comentando. Hay especialistas del misma área y tenemos gente que habla español. Tenemos una cantidad de hispanos trabajando ahorita en la Clínica Mayo que es increíble, médicos que se hablan español también. Entonces el acceso existe y hay manera de buscarlo. Es importante que también lo sepan. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, por ayudarnos y por educarnos. Y bueno, lo esperamos pronto en otra edición de Martes Saludable, porque tenemos que hablar del momento de mayor cariño que es cuidados intensivos. Así que lo vamos a invitar en otro momento a hablar de cuidados intensivos. Encantado, sería un placer volver a hablar, Mariana, es un área completamente diferente, es otro mundo, pero de mucha preocupación para muchos pacientes. Estaría encantado de hablar contigo. Gracias, doctor. Y a ti ya sabes que si nos estás escuchando y viendo hasta ahora, lo que tienes que hacer es registrarte en nuestro canal y seguir aprendiendo con nuestros maravillosos doctores y también con toda la educación que te traemos en nuestro canal de Manos de Líderes, y también de mentalidad de éxito y todas las cosas que sí realmente nos importan y nos hacen mejores personas.